Buenos días, mis amados hermanos, y a todos los que lleguen a escuchar esta transmisión. En esta mañana le doy muchas gracias a nuestro Dios porque nos permite transmitir no solamente a mí, sino a muchos hermanos que alrededor del mundo comparten la bendita palabra de nuestro Dios. Sabemos que en muchos lugares hay problemas con las transmisiones, pero todo es gracias a Dios, ¿verdad? Aún en las tribulaciones, Dios permite que se puede compartir su evangelio. También le envío un cordial saludo a nuestros amados pastores Eduardo y Abigail Espejel, que ellos son los que nos permiten por medio de su nombre, de su iglesia, compartir esta palabra. Hay poder en Jesús, México. Es un privilegio, ¿verdad?, para todo aquel que puede compartir su bendita palabra. En este momento voy a compartir esta hermosa y bendita palabra que dice: es un mediador de un nuevo pacto. Y dándole gracias a Dios por esto, me viene a la mente en mi buscar qué era lo que iba a predicar. Dice así en el libro de Hebreos 9:15: así que por eso es mediador de un nuevo pacto, para que interviniendo muerte para la remisión de las transgresiones que había bajo el primer pacto, los llamados reciban la promesa de la herencia eterna. Y en el libro de Hebreos 8:13 dice: al decir nuevo pacto, ha dado por viejo al primero, y lo que se da por viejo se envejece y está próximo a desaparecer. Acompáñenme a hacer esta oración, mis amados. En el nombre de Jesús, bendito Dios, yo te doy las gracias y te pido, Señor, que en este momento tu bendita misericordia, tu grande favor, Señor, en oración, Señor, llegue a todo aquel que la necesite, Señor. Tú no hiciste excepción de personas. Tú no hiciste, Señor, excepción, ni tu palabra fue escogida para los sabios, sino para los pequeñitos, Señor. Tú llamaste a los pequeñitos, Padre, aquellos que no conocen de ti, aquellos que ni siquiera estaban, Señor, pensando el escuchar tu palabra, Señor, pero que tienen un corazón humilde, un corazón contrito, un corazón humillado. Tú te acercas a todos, Señor. Abre sus ojos, abre sus oídos. Permítele, Señor, a todos los que no han entrado en tu palabra, Señor, que sean enamorados, conquistados, Señor. Sedúcelos, bendito Dios, para que puedan entrar a ti, bendito Dios, y tú puedas entrar a sus hogares y puedas entrar a sus corazones, mi Señor. Te doy gracias, bendito Dios, y creo que tú escuchas nuestras oraciones, Señor. En el nombre de Jesús te agradezco. Gracias, Señor. Miren, mis amados hermanos y aquellos que todavía no son hermanos, pero que en el nombre de Jesús van a conocer la bendita palabra. Voy a mencionar, dice en Apocalipsis 22:18. Dice así: yo testifico a todo aquel que oye la palabra de la profecía de este libro. Si alguno añadiere a estas cosas, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro. Y si alguno quitare de las palabras del libro de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida, y de la santa ciudad, y de las cosas que están escritas en este libro. Qué delicado es quitar o poner, ¿verdad? No quiere decir que no podamos explicar el tema, no quiere decir que no podamos ir de una escritura a otro, de un libro a otro libro. Lo que quiere decir es que no le añadamos vanas cosas que pensemos que son correctas, sino que tratemos de apegarnos más a su bendita palabra. Podemos poner algunas parábolas como Jesús lo hacía para que se entienda tal vez, pero no podemos quitarle ni ponerle cosas que no vienen escritas aquí. Jesús nos hablaba por parábolas porque él sabía que muchos no podían entender en el entendimiento que Dios quería, ¿verdad? Pero aquí explicando estas palabras, voy a tratar de leerlo todo para que se dé una mejor explicación. Para un mejor entendimiento, sea así. En el libro de Hechos 8:1
Ahora bien, dice, el punto principal de lo que venimos diciendo es que tenemos tal sumo sacerdote, el cual se sentó a la diestra del trono de la majestad en los cielos. Mis amados, ¿quién es ese que se sentó allá a la diestra del Padre? Creo que sí lo saben muchos. Fue nuestro Señor Jesucristo y es Él el que está. No nada más fue. Es Él el que está sentado allá a la diestra del Padre, de la majestad en los cielos. En el versículo 8:2 en adelante dice, ministros del santuario y de aquel verdadero tabernáculo que levantó el Señor y no el hombre. Dios es el que levantó este verdadero tabernáculo. Algunas personas, sin meternos más profundamente en la palabra de Dios, no sabemos o no sabíamos anteriormente que existía. Así a hoy existen muchas personas que, como tú, tal vez no conocen nada de lo que es el tabernáculo, nada de lo que es el nuevo pacto o el viejo pacto, pero por eso es que en este momento voy a explicar un poco, no todo, porque no me alcanzaría el tiempo. Dice en el versículo 3, porque todo sumo sacerdote está constituido para presentar ofrendas y sacrificios, por lo cual es necesario que también tenga algo que ofrecer. Así que, si estuvieses sobre la tierra, ni siquiera serías sacerdote, habiendo aún sacerdotes que presentan las ofrendas según la ley. En la ley había sacerdotes que ofrecían sacrificios, ofrendas para que nuestro Dios perdonara sus pecados. En el versículo 8:5 dice, los cuales sirven a lo que es figura y sombra de las cosas celestiales, como se le advirtió a Moisés cuando iba a erigir el tabernáculo, diciéndole, mira, haz todas las cosas conforme al modelo que se te ha mostrado en el monte. Moisés fue llamado al monte por nuestro Dios, por Jehová bendito. Entonces él le dijo y le dio instrucciones. Dice, pero ahora tanto mejor ministerio es el suyo, o sea, el de Jesús. Dice, cuanto es mediador de un mejor pacto, establecido sobre mejores promesas. Cuando a Moisés le pidió Dios, le enseñó, le mostró muchas cosas que estaban allá en el cielo, a él le instruyó para que se preparara un tabernáculo aquí en la tierra, en el cual se iban a hacer cultos, se iban a hacer ceremonias y a ofrecer sacrificios. Pero más ahora se nos ha dado a un mediador para la salvación de nuestras almas. En el versículo 8:7, porque si aquel primero había sido sin defecto, ciertamente no se hubiera procurado lugar para el segundo. El primer tabernáculo fue aquel. A hoy tenemos este segundo pacto. Dice en el 8:8, porque reprendiéndolos dice, he aquí, vienen días, dice el Señor, en que estableceré con la casa de Israel y la casa de Judá un nuevo pacto. Gracias a Dios por ese nuevo pacto, dice en el versículo 9, no como el pacto que hice con sus padres el día que los tomé de la mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos no permanecieron en mi pacto, y yo me desentendí de ellos. Así dice el Señor. En el versículo 10, por lo cual, este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice el Señor. Pondré mis leyes en la mente de ellos, y sobre su corazón las escribiré. Y seré a ellos por Dios, y ellos me serán a mí por pueblo. Y ninguno enseñará a su prójimo, ninguno a su hermano, diciendo, conoce al Señor, porque todos me conocerán, desde el menor hasta el mayor de ellos. En el versículo 12, porque seré propicio a sus injusticias, y nunca más me acordaré de sus pecados y de sus iniquidades. Gracias a nuestro Dios, ¿verdad? Podemos y tenemos una palabra escrita, una Biblia que se constituye por muchos libros, pero esos libros fueron inspirados por nuestro Dios, por aquellos hombres a los cuales Dios les dio la revelación y les dio la oportunidad de que se escribiese, ¿verdad?
Dice en el capítulo 8, versículo 3, dice, al decir nuevo pacto, ha dado por viejo el primero, y lo que se da por viejo y envejece está próximo a desaparecer. En el libro de Hebreos 9:1, ahora bien, aún el primer pacto tenía ordenanzas de culto y un santuario terrenal. Así es como estaba formado el primer pacto, el primer pacto y el tabernáculo. Dice, porque el tabernáculo estaba dispuesto así. En la primera parte, llamada el lugar santo, estaban el candelabro, la mesa y los panes de la proposición. Esta es la forma en la que Dios le mostró a Moisés cómo hacer esto. En el versículo 3 dice, tras el segundo velo estaba la parte del tabernáculo llamada el lugar santísimo, en el cual nadie podía entrar más que el sumo sacerdote, el cual tenía un incensario de oro y el cual del pacto cubierta de oro por todas partes, en la que estaba una urna de oro que contenía el maná, la vara de Aarón que reverdeció y las tablas del pacto, y sobre ella los querubines de gloria que cubrían el propiciatorio, de las cuales cosas no pueden ahora hablar en detalle. No se pueden hablar con detalle. En el versículo 6, y si dispuestas estas cosas en la primera parte del tabernáculo, están los sacerdotes continuamente para cumplir los oficios del culto. Pero en la segunda parte, solo el sumo sacerdote una vez al año, no sin sangre, la cual ofrece por sí mismo y por los pecados de ignorancia del pueblo. ¿Por qué? Por la ignorancia del pueblo. En la ley se les mostraba las formas en las cuales ellos podían pecar, y para que ellos fueran perdonados se ofrecían sacrificios de animales, de toros, de machos, cabríos, pero esto lo pueden ustedes leer en Levítico 16, capítulo 16, desde el versículo 2 hasta el 34. Y podrán ahí confirmar o entender cuáles eran y cómo eran estos cultos. Ahora en el versículo 8 dice, dando el Espíritu Santo a entender con esto que aún no se había manifestado el camino al lugar santísimo, entre tanto que la primera parte del tabernáculo estuviese en pie. Nosotros podemos entender que mientras estuviese en pie, o sea, mientras estuviese aquel tabernáculo, no podía haber otro nuevo, pero Dios en su misericordia nos ha dado ese nuevo pacto. Dice, porque habiendo anunciado Moisés todos los mandamientos de la ley a todo el pueblo, tomó la sangre de los becerros y de los machos cabríos con agua, lana, escarlata e hisopo, y roció el mismo libro y también a todo el pueblo. Cuando mataban sacrificaban a los animales, Moisés rociaba el lugar santo, le rociaba todo para que se purificara, y también a la gente. Dice diciendo, esta es la sangre del pacto que Dios os ha mandado. Y además de esto, roció también con la sangre el tabernáculo y todos los vasos del ministerio. Y casi todo es purificado según la ley, con sangre, y sin derramamiento de sangre no se hace remisión de pecados. Nosotros a hoy no necesitamos estar teniendo ese tipo de sacrificios. Él tuvo que hacer eso, y cada que había sacrificios, se mataban animalitos para que fueran perdonados sus pecados, pero era por un año solamente, les duraba. Ahora nosotros tenemos una oportunidad mayor, que es nuestro Señor Jesucristo, que dio su vida por nosotros. Pero continuemos leyendo. Dice en el capítulo 9, versículo 23, dice, fue pues necesario que las figuras de las cosas celestiales fuesen purificadas así, pero las cosas celestiales mismas con mejores sacrificios que estos.
Porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, figura del verdadero, sino en el cielo mismo para presentarse ahora por nosotros ante Dios. ¿Quién fue el que entró, hermanos? Cristo. Gracias a Dios porque nuestro Señor Jesucristo tomó esa decisión, obedeció al Padre y gracias a su misericordia nosotros podemos tener la oportunidad de ser salvos, de que seamos esas nuevas criaturas. Miren, hermanos, en el libro de Isaías, capítulo 1, versículo 11, dice, ¿para qué me sirve, dice Jehová, la multitud de vuestros sacrificios? Hastiado estoy de los holocaustos, de los carneros, del cebo de animales gordos. Ya Dios no quería los sacrificios de la ley. Ya no, porque decían, pues de todos modos están pecando y no hacen las cosas como Él quería. Pueden leer ustedes este capítulo es capítulo 1, versículo 11 al 18. Y pueden darse cuenta de qué cosa Dios ya estaba harto, ya no quería la sangre de los machos, la grosura de los carneros. Ahora, ahora viene lo de Jesús, cómo Jesús hizo perfecto su sacrificio, su mandato que Él tenía, lo obedeció y nos dio una bendición tan grande. Dice, y no para ofrecerse muchas veces, fue que Él hizo este sacrificio. En el versículo 25, y no para ofrecerse muchas veces como entra el sumo sacerdote en el lugar santísimo, cada año con sangre ajena. De otra manera, le hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo, pero ahora, en la consumación de los siglos, se presentó una vez y para siempre, por el sacrificio de sí mismo, para quitar de en medio el pecado. ¿A quién les iba a quitar el pecado? A nosotros. Ese pecado que nos condenaba, porque dice su palabra que no había ni uno solo que no hubiera pecado, que todos habíamos pecado. Así yo, tú y todos los que escuchan y todos los que están en el mundo, no existía uno. A veces se nos sale decir, es que esta persona se ve que es buena gente. Pero mismo Jesús, cuando le dijeron, buen hombre, él dijo, bueno, mi Padre, y está en los cielos. Él mismo no se consideraba bueno, aunque en realidad él era santo, él era puro, él era el Hijo de Dios, el unigénito Hijo de Dios. Nosotros muchas veces tenemos a lo mejor en nuestra idea, o ustedes tienen en su idea, que no pecan, que no andan en delincuencia, que no andan en robos, que no hay cosa con las que se les pueda acusar, pero en realidad, cuando leemos a la luz de la palabra, nos muestra. Para eso es que Dios nos dice que nos comamos este libro, que bebamos esa agua, cuando dice Jesús que si tuviéramos sed y bebemos de esta agua, que es su palabra, no volveremos a tener sed. Esto es algo maravilloso, porque en realidad no se refiere al agua literal, se refiere al agua espiritual que Él nos da. Si nosotros queremos, por medio de nosotros, pueden correr ríos de agua viva. Si ustedes le dicen a un niño que si él quiere ser una fuente de agua viva, el niño va a decir que sí. ¿Por qué? Porque él no sabe, porque se comporta como niño. Y el niño, ¿qué hace? Es inocente. Todavía existe inocencia a ellos, a pesar de que existen los celulares, a pesar de que ellos, pues ya desde bebés se les entrega el celular y en sus manos está la maldad. Pero es necesario que los padres se introduzcan en la palabra de Dios, que aquella situación que no les ha permitido conocer al Padre, conocer a Jesús, conocer al Espíritu Santo, sea quitado, hecho a un lado ese estorbo. Muchas veces es el trabajo, muchas veces es, no, es que yo no quiero dejar de bailar o de acudir a lugares diferentes, pero no saben que se están perdiendo de una oportunidad tan grande, de algo maravilloso que es la vida en Cristo Jesús. Continúa leyendo, mis amados. Dice en el capítulo 9, 27, dice, y de la manera que está establecido para los hombres, que mueran una sola vez y después de esto el juicio.
Versículo 28, así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que se esperan. Todos aquellos que le esperamos somos o fuimos llamados, escogidos, pero Dios tiene plan divino para ti, para toda tu casa, incluso para tus vecinos, para la gente que se acerca. A veces el Espíritu Santo nos pone a quién hablarle, a quién decirle. Yo me preguntaba al principio de que empecé a conocer y me decían que esta palabra no era para todos. Yo decía, bueno, y entonces ¿cómo se va a salvar la gente? Pero me preguntaba yo, ¿y cómo le voy a hablar a alguien si yo no sé si hablarle y si me equivoco? Pero resulta que la bendita palabra de Dios es viva y eficaz y nos va mostrando que el Espíritu Santo es el que nos va a revelar. A veces nos detiene para que no le hablemos a alguien porque no sé, la verdad es su decisión, pero posiblemente otra persona le hable a aquella persona o tenga otro tiempo, otro plan divino nuestro Dios. Pero dice la palabra que Dios no hace excepción de personas. En el libro de Mateo vamos a ver estas escrituras que son, podemos corroborar lo que hemos leído, lo que leía hasta este momento, ¿verdad? Como Jesús mismo se sacrificó para llevar los pecados de muchos, de aquellos que le creen, de aquellos que le reciban. Dice la palabra bendita de Dios. Dice, al que cree, todo le es posible. ¿Cuántas veces suceden problemas y tal vez la situación de nuestra mente, de la mente del creyente, dice, no, es que no me va a ayudar, es que yo hice, que yo pequé, pero aquel que cree, todo le es posible. Nosotros hemos tenido algunos testimonios y me gustaría, si en un momento dado, poder mencionarlos, ¿verdad? Como aquellas personas que vemos que son, pues igual, a lo mejor con muchos pecados, pero ya recibieron a Cristo y Cristo ya pagó por ellos y ellos lo creyeron y creen que son ahora nuevas criaturas en Cristo Jesús. Y si nosotros tenemos algo viejo, ¿qué hacemos con lo viejo? Lo tenemos que desechar para que exista algo nuevo, para que llegue a nuestra vida algo nuevo, porque a todos nos gustan las cosas nuevas, pero también hay gente que le gusta cosechar lo viejo y entonces no va a llegar lo nuevo. Esas son promesas de nuestro Señor, son promesas de nuestro Padre Celestial. Dice que desechemos lo viejo, ¿verdad? Ese hombre viejo, pero no nada más el hombre, porque aquí ya no nos habla de un hombre viejo, sino nos habla de que somos nuevas criaturas en Cristo Jesús. Y dice en el libro de Mateo 26, 28, porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de pecados. Si nos está hablando que es un nuevo pacto, quiere decir que el viejo pacto ya no existe. Ya, sí está escrito y lo podemos leer y lo podemos ver para conocer, para saber cómo Dios le mostró a Moisés, para el conocimiento de tener una idea, cómo Dios le indicó a otros siervos esos pactos que él hacía con ellos. Porque hay otros pactos, no nada más hay uno, hay más. Pero este nuevo pacto es con Cristo Jesús. Dice en Marcos 14, 24, y les dijo, esto es mi sangre del nuevo pacto que por muchos es derramada. Su sangre, dice que con su sangre hizo el pacto que por muchos es derramada. ¿Por quiénes? Por aquellos muchos que le reciban, por aquellos que aceptan a nuestro Señor como su único y suficiente Salvador. Aquellos que creen en su palabra, aquellos que creen que Él murió en la cruz para salvarnos, para que todos nuestros pecados ya no fueran más en nosotros, sino fueran llevados a la cruz del Calvario con Él, juntamente con Él. Vemos en la carta de segunda de los Corintios, capítulo 3, versículo 6, en el cual asimismo nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto, no de la letra, sino del Espíritu, porque la letra mata, mas el Espíritu vivifica.
Hay muchos que todavía están bajo el rudimento de la ley, pero aquí lo dice bien claro, dice que nos hizo competentes de un nuevo pacto, ministros competentes de un nuevo pacto no de la letra, sino del espíritu, porque la letra mata, mas el espíritu vivifica. Nosotros queremos tener un espíritu de vida, ¿verdad, hermanos? ¿Verdad? Que aquellos que quieren tener ese espíritu de vida allá en su casa, a donde se encuentren, ellos hagan ese pacto con nuestro Dios, porque Jesús ya lo dio, Jesús ya lo hizo. Ahora solo falta que nosotros le recibamos en nuestro corazón, que verdaderamente tengamos esa convicción de que Él ya nos hizo esas nuevas criaturas. Y fíjense que hay algo muy hermoso. Hace tiempo yo también me preguntaba, va a llegar el día en el que decía, ¿cómo todo ojo lo verá? Todo ojo verá descender a Jesús. Es algo que yo no me explicaba, pero en este tiempo todos traen su celular en la mano, ¿verdad? Y tal vez sea de esa manera en la que todo ojo lo verá. Así sea en China, así sea en Europa, no sé, en todos los lugares del mundo, todo ojo lo verá. No lo sabemos cómo, pero es una idea que me viene a la cabeza. ¿Cómo se puede compartir también su bendita palabra? Porque dice que su palabra tiene que ser llevada hasta lo último de la tierra, hasta la Patagonia. Pues a veces también por medio del internet, por medio de las redes sociales. ¿Por qué? Porque las redes sociales llegan a muchos lugares hasta donde nosotros ya no nos imaginamos. Pero pues gracias a Dios que todo esto nos va mostrando que para Dios tampoco hay imposibles. Que aún aquellos que están allá en un lugarcito apartado, pues alguien les lleva el mensaje del pueblo vecino, de la ciudad vecina, alguien que viaja. ¿Por qué? Porque no es algo que no se pueda hacer. En el libro de Hebreos 10:16, capítulo 10, versículo 16, dice, este es el pacto que haré con ellos después de aquellos días, dice el Señor. Nuevamente dice, pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes las escribiré. ¿Cómo? Por medio de su Espíritu Santo, hermanos. Porque el Espíritu Santo dice que todo lo escudriña hasta lo profundo de Dios. Entonces a nosotros se nos fue dado un Espíritu Santo por medio de nuestro Señor Jesucristo. Recordemos que Él dijo que era necesario que Él se fuera para que le pidiera al Padre que nos enviara al Consolador, al Espíritu Santo, el cual se encarga de recordarnos las cosas que leemos. Y Dios, por medio de su Espíritu Santo, nos las recuerda cuando nosotros se nos llegan a olvidar. Perdón, mis hermanos. También cuando le llevamos el Evangelio a alguna persona, sea quien sea, cuando viene del Espíritu, nos recuerda, nos fluye exactamente como dice su palabra. Somos como esa fuente de agua viva. Somos ese medio por el cual Dios transmite su mensaje a aquellos que no lo han querido escuchar. Me comenta alguna persona, dice, es que no, yo no quiero saber nada de Dios. Y resulta que ahí donde está estudiando, la persona más cercana a él, que tiene que estar con ella, le tocó que era cristiano. Y ahora dice, es que todo el tiempo me platica y dice, y él lo que quiere es que lo escuche, porque tiene una misión, ¿verdad? Dios tiene propósitos. Ahora solo falta que se abra el corazón de aquella persona y de muchos, porque muchas veces hay personas que van a dar a la cárcel y ahí en la cárcel les hablan de Dios. Van a dar a un lugar a donde no pueden irse, no pueden salirse porque les tocó estar ahí. Y Dios envía a su Santo Espíritu por medio de alguien para hablarles. Es maravilloso cómo Dios pues no necesita de nosotros, pero sí nos pone en los lugares a veces necesarios para hacerlo. Dice su bendita palabra que Él no pone cargas más de las que podamos llevar, ¿verdad?
que ni aún en el tiempo de la ley era correcto. ¿Por qué? Porque aún ni los que conocían de la ley podían cumplirlas o querían cumplirlas. Pero nosotros ahora, en este tiempo, también tenemos ese mensaje para darle de beber a un sediento. A lo mejor le damos un vaso de agua, pero a lo mejor necesita del agua viva que viene de parte de nuestro Dios. Dice en Hebreos 10:17, dice, añade, y nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones. ¿Qué nos dice Dios? Que cuando Él ponga sus leyes, su palabra, sus mensajes divinos en nosotros, los va a escribir en nuestros corazones, lo va a grabar en nuestra mente, pero también tenemos que disponernos, ¿verdad? Es hermoso cuando nos metemos en su bendita palabra y a lo mejor existen distracciones, como es el trabajo, como son otras cosas necesarias para la vida, pero si le damos ese tiempo a nuestro Dios, Él va a poner así como lo dice aquí, que este pacto que haré con ellos después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en sus corazones, en sus mentes las escribiré. Y añade, y nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones. Ciertamente, cuando nosotros ya fuimos perdonados por nuestro Señor, que ya fuimos salvos, que ya Cristo nos hizo esas nuevas criaturas, dice que nunca se va a acordar de ellas. Las va a echar a lo profundo del mar. Entonces nosotros, ¿quiénes somos para no perdonar a los que nos han dañado, a aquellos que nos han hecho sentir mal? Es doloroso, es algo que a veces dice, no, es que alguna persona, es que yo no puedo perdonar a tal persona. Tal vez algunos han sido violados, han sido engañados, han sido corridos de su casa, han sido contaminados de tal manera, enfermos, qué sé yo. Pero Dios dice que en su bendita palabra, que si nosotros perdonamos, Él nos va a perdonar. Es otra de las escrituras que también nos menciona en otro momento. Pero si nosotros tenemos esa convicción de que queremos ser sus hijos de Dios por medio de Jesucristo y queremos ser amados por el amado, pues también tenemos que participar de sus leyes y de sus mandamientos y todo aquello que Él quiere, porque quiere nuestro bien, quiere tu bien, quiere que tú seas bendecido, que no solamente veas cómo Dios bendice a los otros, sino que tú también seas bendecido por medio del Padre, de nuestro Señor Jesucristo y del Espíritu Santo, que es nuestro Dios. Aún así, dice, pues donde hay remisión de estos, no hay más ofrenda por el pecado. Si ya fuimos redimidos, ya no vayamos a recoger nuestros pecados, ya no vayas por tu pecado allá a donde te los quitaron, o ahí en tu alcoba, o en cualquier parte, ya no recojas tus pecados. Él ya te perdonó, Él ya pagó por tus pecados. Si tú ya le recibiste, Él ya se llevó todo, lo echó al fondo del mar. O lo podemos entender como dice, que todo fue llevado a la cruz del Calvario, con su muerte, con su sangre nos redimió, y ahora somos nuevas criaturas. Créelo, hermano, créelo, porque es algo que a veces el enemigo ataca con sus dardos de fuego y dice, no, pero si no pasa nada, mira. No le creamos al diablo, creamos a Dios, creámosle a Jesucristo, creamos en su bendita palabra. Él existe. Y nosotros, que somos sus hijos, tenemos que creerle más, porque Él nos ha reconciliado con Él mismo. Dice así, en el versículo 10-19, así que hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesús, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es de su carne, y teniendo un gran sumo sacerdote, la casa de Dios, acerquémonos pues confiadamente con un corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura.
¿Cómo nos vamos a acercar al trono de la gracia? ¿Cómo llegar a ese lugar santo, al lugar santísimo? Porque cuando nosotros llegamos a una iglesia, no llegamos inmediatamente al altar, llegamos acá, al atrio. Nos sentamos, escuchamos, nos alimentamos con la bendita palabra de Dios y luego avanzamos. Y cada vez avanzamos más. Pero Dios ya tiene un propósito divino para ti. Él ya dice que los propósitos de Dios son buenos, son de bien y no de mal. ¿Cómo nos podemos acercar a ese trono de la gracia? Con un corazón sincero, en plena certidumbre de fe. Sin fe no podemos agradar a Dios, sin fe no podemos recibir lo que pedimos. Pero aún así, les voy a comentar algo, hermanos, que aún en nuestra poquitísima fe podemos recibir, porque nos ha sucedido eso. Aún aquellos que están en el mundo dicen, sí, Dios hace milagros, pero también tengamos conciencia de que hay otro Dios, que es el Dios de los que están en el mundo, que les concede sus favores, que les concede sus milagros, para que no se acerquen a Dios y ellos mismos digan, no, yo no necesito leer la Biblia, yo no necesito estar metido ni reunirme con nadie, porque a mí Dios me socorre y me bendice. Pero ¿cuál Dios? Es el Dios del mundo, aquel que se siente como Dios. Es el Dios de la maldad, porque muchos tienen riquezas y ellos creen que es Dios el que los está bendiciendo cuando roban, cuando matan, cuando hurtan, cuando adulteran. Eso no es el Dios vivo, eso no es el Dios verdadero. No es este Padre Celestial que nos protege. Bueno, mis amados, aquí dice, acerquémonos con corazón sincero en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia. Tengamos una conciencia limpia. Y si sabemos que podemos analizarnos a nosotros mismos, ¿cómo estamos por dentro? ¿Cómo está nuestro corazón? ¿En realidad estamos teniendo una conciencia limpia o todavía está entenebrecida? Hay que limpiarla como cuando limpiamos nuestros lentes, ¿verdad? Hay que limpiar nuestra conciencia, nuestra alma, decirle al Padre de la eternidad, Señor, no dejes que mi conciencia se contamine, no dejes que yo esté sucio delante de tus ojos, permíteme hallar gracia delante de ti. Podemos orar y tener ese corazón sincero, llegar a la plenitud de un varón perfecto, ¿verdad? ¿Cómo nos vamos a lavar? Dice, y lavados los cuerpos con agua pura. La palabra de Dios es el agua pura. La palabra de Dios es la que nos lava. ¿Por qué? Porque al leerla nosotros tenemos esa fe de que Dios nos va a estar hablando por medio de su bendita palabra. Si nosotros nos acercamos, como lo dice aquí en Hebreos 4:16, confiadamente al trono de la gracia. Fíjense, hermanos, Jesús está ahí a la diestra del Padre, está allá con Él en el trono de la gracia, está ahí sentado con el Padre Celestial. ¿Ustedes creen que si en algún momento le fallamos y nos acercamos a Él no va a abogar por nosotros? Claro que sí, amados. Pero no tenemos por qué vivir en pecado ni estar constantemente pecando. Dice que si alguno se resbalase, mire bien que no caiga. ¿Sí? Quiere decir su palabra que sí, llega a haber quien de repente se desliza, pero no dejemos que se caiga. Si habemos otros a su lado, en vez de empujarlo para que se caiga completamente, ayudémoslos a salir. Hablemos con ellos, exhortémoslos. Démosle la bendita palabra de Dios que está escrita, palabra de vida, palabra de aliento. Declarémosle vida, declarémosle que Dios ya pagó por él, que Dios está por él, que Él es nuestro único y suficiente Salvador. Mis amados, en el libro de Romanos 5:9 dice así: entonces mucho más, habiendo sido ahora justificados por su sangre, seremos salvos de la ira de Dios por medio de Él. ¿De quién? De nuestro Señor Jesucristo.
Y en el libro de Romanos 3:24 dice, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. ¿Por qué por gracia? Porque cuando Él nos salvó, a lo mejor nadie se merecía. Dice que no había ni uno solo que fuera bueno, ¿verdad? Todos estábamos en pecado. Tú estabas en pecado, todos. Pero ¿qué pasa? Que Él nos dio ese regalo gratuitamente de la vida eterna. ¿Cómo? Cuando le amamos y le recibimos como nuestro único y suficiente Salvador. Veamos en 2 de Corintios 5:17. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. ¿Cómo podemos decir somos nueva criatura? No podría. Bueno, ahorita les explico. Dice, las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Fíjense que una vecina tiene una perrita. Es un ejemplo burdo, pero a lo mejor me viene a mi mente que se entiende. Lo explico, claro, perdón. La bañan, la ponen muy bonita, es blanca, de esas chiquitas, y un día ya está, se sacude la perrita, la están secando, le pusieron su champú, y sale la perrita y corre a la avenida, y resulta que en la avenida pasó un caballo y se hizo del baño. Y la perrita fue y se revolcó en la suciedad del caballo. Regresa a su casa la perrita. Ella no sabe, ¿verdad? Ella es un animalito. Pues muchas veces la gente se comporta así. Ya fuimos lavados, ya fuimos salvos y puede llegar el momento en el que aquella persona, que es nuestro Señor Jesucristo, el ser divino, ya nos lavó, ya nos limpió, y resulta que a lo mejor tú ya te fuiste a ensuciar otra vez. ¿A dónde? A los lugares de pecado, a los lugares de maldad, aquello que no le agrada a Dios. Pero como estamos hablando del nuevo pacto, es recordar que Jesús todos los días de nuestra vida, Él pagó un precio por ti, por mí y por toda nuestra familia. Pero debemos de tratar de que todos se metan. Si las cosas están mal, acerquémonos al trono de la gracia. Acerquémonos a ese trono de la gracia donde está sentado nuestro Señor Jesucristo, a donde podemos ir y decirle, Señor, escucha mis oraciones. ¿Por qué? Porque estoy viviendo esto, porque está pasando aquello. Y Dios nos va a ayudar porque Jesús está ahí. Jesús mismo nos dice que Él no nos iba a abandonar, que Él iba a estar con nosotros hasta el fin del mundo. Y nuestra fuerza y nuestra fortaleza es esa fe, que Él está con nosotros y que no nos va a abandonar, hermanos. Que su sacrificio Él ya lo hizo. Y no lo hizo para los del tiempo de la ley, no lo hizo para aquellos 2000 años o tantísimos años que ya pasaron, sino para hoy también para nosotros. Porque dice que en los postreros días, ¿verdad? Nos habla de un tiempo. Tal vez ya estemos en esos postreros días donde el Señor quiera que estemos ya listos, lavados, para que no perdamos esta oportunidad tan grande. Para que no seamos como esos animalitos que no tienen conciencia y que se van y se ensucian nuevamente con lo malo, con lo sucio. Pues le doy gracias a Dios, mis amados hermanos, y recordemos siempre este pacto de nuestro Señor Jesucristo, que no lo hagamos, no hagamos inmunda su sangre, que Él nos haya, pues, hecho perfecto nuestro ser, nuevas criaturas. Dice que si somos nuevas criaturas, ya no debemos de decir que el pasado, mi sangre, mis herencias, no, ya no tenemos herencias de generaciones malas, enfermedades, no, porque dice que la sangre de Cristo nos ha lavado y nos ha limpiado, que somos esas nuevas criaturas. Y si Él nos lavó y nos limpió, y si Él nos hizo nuevas criaturas, es que todo eso pasado ya no existe. Un muerto ya no resucita. Ya no resucitemos al viejo hombre. Ya no recordemos que si el diablo nos viene a decir por medio de alguna persona, es que tú fuiste, es que tú hiciste, Cristo ya pagó por nosotros. Y aquel que lo verifica
se va a dar cuenta que cuando ya no estás en esa vida, estas palabras son poderosas. Cuando alguien te quiere recordar tu pasado, tú le dices, Cristo ya pagó por mí, y se van a ir, se van a callar. Pero si sigues viviendo en la vida mala, cualquiera va a venir y te va a decir, ¿dónde está Cristo? No lo tienes. Entonces nos podríamos analizar y decir, voy a cambiar, porque si estás mal, cualquiera se va a dar cuenta, pero si estás en el camino correcto, nadie va a poderte recordar tu pasado, porque ya no existe, porque Cristo ya pagó por ti, y con esas palabras tú le puedes decir, apártate de mí, Satanás, y se va, huye de ti. Bueno, mis amados hermanos, los invito, le doy gracias a Dios, por esta palabra, y pues los invito a la iglesia. Hay poder en Jesús, para que ustedes acudan, si no tienen un lugar donde reunirse, acudan allá en el Metro Olímpica, en Ecatepec, está una iglesia donde ustedes, si viven por allá o quieren ir, aunque estén a distancia, puedan escuchar la palabra de Dios. Los días domingos a las 10 de la mañana se empieza la oración y posteriormente la alabanza y se escucha la bendita palabra. Está en el Metro Olímpica, del lado de la panadería, a 2 cuadras en la calle Francia, ¿sí? Ahí los esperamos, hermanos. También ustedes pueden ver estas transmisiones el día miércoles a las 11 de la mañana, los días jueves, también los martes hay predicaciones, y pues también el día sábado hay horario de tiempo de oración, orando sin cesar, a las 9 de la mañana. El día domingo también se transmite su predicación desde las 10 o 11 de la mañana. Y también los invito a que puedan ustedes darle like a las predicaciones que aparecen en Facebook, en YouTube, en Ministerios Hay Poder en Jesús, y en Instagram está el pastor Eduardo Espejel. Los días sábados también tenemos eventos, mis amados. Los días sábados también tenemos eventos para varones, eventos para matrimonios, eventos para mujeres. Hay diferentes eventos y tenemos también esa bendita oportunidad de recibirlos con mucho amor. En la radio 1440 Ondas de Vida, a la 1 de la tarde pueden ustedes escuchar al pastor Eduardo Espejel. En la Romántica 1380 a las 7 de la mañana. Gracias a Dios que tenemos a nuestros pastores para que puedan compartir estos mensajes de vida, para que puedan mejorar nuestras familias, nuestros hogares, a nosotros mismos, nuestra vida, ¿verdad? Porque los mensajes que mandan por medio de los pastores, nuestro Dios, son mensajes de vida. Pues que Dios me los bendiga. Les pido que me acompañen a hacer oración en este momento. Señor, bendito Padre Celestial, yo te doy gracias, Señor, porque este tiempo de compartir tu palabra, tú me permitiste, Señor, que hablara por mi boca, Señor. Yo sé que tu palabra, Señor, va a llegar no solo a un lugar, sino a muchos. A veces no nos damos cuenta, Señor, pero va a llegar a los corazones de aquellos que la necesiten. Te alabo, te bendigo, Padre Celestial. Bendigo a mis pastores, bendigo a todos los pastores de la iglesia Hay Poder en Jesús, a los siervos, Señor, a aquellos más pequeñitos, Señor, que tú les permites servirte en la iglesia, Señor, que dispones sus corazones, bendito Padre, para que lleguen y hagan, Señor, las labores. Bendícelos, Señor, en abundancia, en amor, en paz, en tu misericordia, bendito Dios, y sana a los enfermos, Padre. Si es que hubiese alguno enfermo, envía a tu Espíritu Santo, Señor, para que toque sus corazones y sean sanados en el nombre de Cristo Jesús, Padre Santo. Gracias te doy, bendito Dios, y no te apartes de nuestras vidas, Señor. Bendice a todas nuestras familias, a nuestros hijos, a nuestros nietos, a toda nuestra descendencia, mi Dios. Gracias te doy, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Pues gracias, mis hermanos, y que Dios me los bendiga en todo momento, y que la
presencia de nuestro Dios esté siempre en sus vidas. Amén.